Antes de comenzar, queremos dejar algo claro. En Vertum, creemos en Dios y entendemos la importancia de investigar antes de hablar. Los versículos que se citan aquí no son populistas ni sacados de contexto, sino basados en una verdad que a veces incomoda a muchos creyentes. Y aún así no están aquí para dictaminar tu pensamiento, sino para fortalecer tu fe, al no dejar pasar preguntas que la Biblia misma pone sobre la mesa. Proverbios 25:2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Hechos 17:11. Escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Proverbios 2:3-5. Si clamas a la inteligencia, si la buscas como a tesoros escondidos, entonces entenderás. La Biblia no teme a las preguntas, nos invita a hacerlas. Hay quienes dicen que la Biblia se contradice, pero ¿y si algunas de esas aparentes contradicciones son una invitación a leer más profundo? Por ejemplo, según algunas personas, ¿quién incitó a David a contar a los hombres aptos para la guerra de Israel? 1 Samuel 24:1. Volvió a encenderse el furor de Jehová contra Israel, e incitó a David a decir, ve, haz un censo, 1 Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel, e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Uno dice que fue Dios, el otro dice que fue Satanás. Y muchos se quedan aquí y dicen, esto es una contradicción. Pero antes de decidirlo, tal vez vale la pena preguntarnos si ambos textos hablan del origen del acto, o de cómo y por qué se permitió que ocurriera. ¿Tú qué piensas? ¿Contradicción? ¿O dos perspectivas de un mismo hecho? 2 de Samuel 24:1. Volvió a encenderse el furor de Jehová contra Israel, e incitó a David a hacer el censo. 1 Crónicas 21:1. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo. A simple vista, uno dice Dios, el otro dice Satanás. Clave 1. El contexto histórico. Estos libros no fueron escritos al mismo tiempo ni con el mismo enfoque. Samuel enfatiza la soberanía de Dios. Todo ocurre bajo su permiso. Crónicas enfatiza la responsabilidad espiritual. Introduce claramente la figura de Satanás como agente del mal. No se contradicen, complementan. Clave 2. Permiso versus agente. Aquí está la pieza que muchos pasan por alto. Dios permite. Satanás incita. La Biblia usa este patrón muchas veces. Job 1:2, Lucas 22:31, Primera de Reyes 22:19-23. Dios no provoca el mal, pero permite que ocurra para cumplir un propósito mayor. Clave 3. El corazón de David. El pecado no fue el censo en sí. Fue el orgullo y la autosuficiencia. Dios permitió que el deseo del corazón de David se manifestara, y Satanás actuó como provocador. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Clave 4. El lenguaje bíblico en la Biblia antigua. Dios hizo, también puede significar Dios permitió que sucediera. No es engaño, es forma hebrea de expresar soberanía. Entonces la pregunta no es si la Biblia se contradice, sino si estamos leyendo con el mismo lente con el que fue escrita. ¿Tú qué piensas? ¿Estos pasajes se contradicen o se complementan? ¿Dios tienta o no tienta? Versículos que parecen contradictorios. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. A simple vista, uno dice que Dios probó, el otro dice que Dios no tienta. Clave 1. Probar no es tentar. Aquí está el primer error común. Probar, hebreo, nisa, revelar lo que hay en el corazón. Tentar, griego, peirazo, en sentido moral. Incitar al mal. Dios prueba para formar. La tentación busca hacer caer. Clave 2. El objetivo es distinto en Génesis. La prueba de Abraham tenía un propósito redentor, confirmar su fe, no inducir pecado. En Santiago, se habla de tentación moral, deseos desordenados, atracción al mal, mismo verbo en traducciones modernas, pero intención completamente distinta. Clave 3. El papel del corazón humano. Santiago lo aclara. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La fuente de la tentación no es Dios, es el deseo humano desordenado. Dios puede permitir una prueba, pero nunca empuja al pecado. Clave 4. Dios ve el fin desde el principio. Abraham no fue llevado al pecado, fue llevado a una revelación mayor. Dios ya tenía el carnero preparado.
La prueba no era para Dios, era para Abraham. Entonces, ¿Dios tienta al ser humano o revela lo que ya hay en su corazón? ¿Dios cambia o no cambia? Malaquías 3-6, Éxodo 32-14. O, ¿Dios endurece corazones o el hombre se endurece solo? Explicación clara de las cifras. Los textos. Segunda de Samuel 24:9. Israel, 800,000. Judá, 500,000. Primera de Crónicas 21:5. Israel, 1,100,000. Judá, 470,000. A simple vista, se contradicen. Pero cuando miras qué está contando cada libro, se alinean. Clave 1. ¿A quiénes se contó? Israel, 800,000 versus 1,100,000. Samuel. Cuenta solo soldados activos, listos para guerra inmediata. Crónicas. Incluye soldados activos, tropas de reserva. Unidades adicionales no enlistadas formalmente. Resultado, Crónicas suma categorías que Samuel no incluye. Por eso, Samuel 800,000, núcleo militar. Crónicas, 1,100,000, total ampliado. Clave 2. Y Judá, 500,000 contra 470,000. Aquí pasa algo distinto. Judá en Samuel, 500,000, incluye unidades mixtas, posiblemente milicias temporales. Judá en Crónicas, 470,000. Crónicas excluye ciertas tropas, Leví, sacerdotes, Benjamín parcialmente. Crónicas 21:6 lo dice explícitamente. 1 Crónicas 21:6. Entre ellos no fueron contados Leví ni Benjamín. Samuel sí los considera. Crónicas los deja fuera por razones teológicas y litúrgicas. Clave 3. Propósito del autor. Esto es clave para el mensaje. Samuel. Enfoque. Histórico-político. Presenta el impacto nacional del pecado. Crónicas. Enfoque. Espiritual-sacerdotal. Cuida quién debe ser contado ante Dios. No buscan coincidir en cifras. Buscan enseñar cosas distintas con los mismos hechos. No es una contradicción de números, es una diferencia de criterios. O si quieres algo más directo, la Biblia no se equivoca, cambia el enfoque, no la verdad. Contradicción número 4. ¿Cuántos años fueron de hambruna? Textos. 7 años. 2 de Samuel 24:13. 3 años. 1 de Crónicas 21:12. Clave. Aquí no es un error, es variación textual antigua. En manuscritos hebreos antiguos, algunos copistas conservaron 7, otros conservaron 3. ¿Por qué no afecta la doctrina? Porque el punto del relato no es la cifra. El énfasis es la elección de David y la misericordia de Dios. Ambos textos coinciden en el juicio, las 3 opciones, la reacción de David. Tipo de contradicción, variación de transmisión textual, no doctrinal. Contradicción número 5, edad de Ocosías, Ahasia. Textos, 22 años, Segunda de Reyes 8:26. 42 años, Segunda de Crónicas 22:2. Esta es de las más famosas. Clave. 42. No puede ser su edad literal. ¿Por qué? Su padre murió a los 40. Sería biológicamente imposible. Entonces, ¿qué es 42? Edad de la dinastía. Casa real de Omri, no del rey individual. Crónicas, usa lenguaje dinástico. Marca continuidad con la casa impía de Omri Reyes. Da la edad personal real. Tipo de contradicción. Diferencia entre edad personal y edad de linaje. Contradicción número 6. Edad de Joaquín, Jeconías. Textos, 18 años, Segunda de Reyes 24:8. 8 años, Segunda de Crónicas 36:9. Clave. Corregencia, reinado compartido. A los 8 años, comienza a reinar junto a su padre. A los 18 años, reina solo oficialmente. Esto era común en reinos antiguos, no concepto moderno. Tipo de contradicción. Inicio simbólico versus reinado efectivo. Contradicción número 7. Duración del reinado. Textos, 3 meses. Segunda de Reyes 24:8. 3 meses y 10 días. Segunda de Crónicas 36:9. Clave, nivel de precisión distinto. Reyes, redondea. Crónicas, da el dato exacto. Hoy decimos, estuve 3 meses o 3 meses y 10 días. No se contradicen, uno es más preciso. Tipo de contradicción, redondeo versus exactitud. Contradicción número 8. 800 o 300 hombres. Textos, 800. Segunda de Samuel 23:8. 300. Primera de Crónicas 11:11. Clave. Eventos distintos o fases distintas del combate, posibilidades, ambas válidas. 300 en un enfrentamiento directo.
800 como total de la campaña. Samuel resume el total. Crónicas destaca el acto heroico específico. El énfasis no es el número, es el valor extraordinario. Tipo de contradicción. Resumen versus detalle narrativo. Nuestra conclusión hasta ahora. Hasta aquí hemos visto varias llamadas contradicciones bíblicas. Algunas parecen graves, otras solo lo parecen a primera vista. Pero todas nos llevan a una pregunta más profunda. ¿Estamos leyendo la Biblia para confirmar lo que creemos o para entender lo que realmente dice? Enfoque 1. La perspectiva crítica del ser humano desde la mirada humana. Vemos números distintos, versiones diferentes, relatos con énfasis distintos, y eso nos incomoda porque buscamos exactitud matemática, queremos respuestas cerradas, queremos certeza inmediata, pero la Biblia no fue escrita como un libro moderno. Enfoque 2. La perspectiva histórica. Los textos bíblicos fueron escritos en épocas distintas, copiados a mano durante siglos, preservados por personas reales, variantes numéricas, diferencias de enfoque, lenguaje contextual. Todo eso no debilita el mensaje, lo humaniza. Enfoque 3. La perspectiva teológica. Aquí pasa algo interesante. Ninguna de estas diferencias cambia de quién es Dios, el mensaje central, la ética, la fe o la salvación. La Biblia no se sostiene por números, se sostiene por su mensaje. Enfoque 4. La perspectiva de fe. La fe madura no huye de las preguntas. Examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Escudriñad las Escrituras. Juan 5:39. Dios no pide fe ciega, pide una fe consciente. Conclusión abierta, sin imposición. Después de ver estas llamadas contradicciones, algunas se explican por contexto, otras por lenguaje, otras por transmisión textual. Pero la pregunta final no es, ¿la Biblia tiene errores? La pregunta real es, ¿qué hacemos nosotros cuando algo nos incomoda? ¿Investigamos o descartamos? Ahora bien, hagamos las siguientes preguntas. ¿Crees que la Biblia se contradice o que nosotros la leemos fuera de contexto? ¿Las preguntas debilitan la fe o la hacen más fuerte? ¿Puede Dios soportar que lo cuestionemos o solo quiere obediencia sin pensar? Aquí no te decimos qué pensar. En Vertum creemos que la verdad no teme ser examinada. Tú decides qué conclusión tomar. Contradicción número 9. ¿Cuándo llevó David el arca del pacto a Jerusalén? ¿Antes o después de derrotar a los filisteos? Textos. Antes. Segunda de Samuel 5:6. Después. Primera de Crónicas 13:14. A simple vista, uno pone el arca antes, el otro después. ¿Por qué parece contradicción? Porque el orden narrativo no coincide entre ambos libros. Clave: orden temático versus orden cronológico. Samuel narra de forma histórica, fluida, cronológica general. Crónicas narra de forma temática, espiritual, agrupando eventos por propósito. Crónicas no sigue siempre el orden del tiempo, sino el orden del mensaje. Conclusión: no es contradicción, es estructura literaria distinta. Mismos hechos, distinto énfasis. ¿Debe un texto antiguo leerse como una biografía moderna o según las reglas de su tiempo? Contradicción número 10. ¿Cuántos animales puros entraron al arca? Textos. 2. Génesis 6:19-20. 7. Génesis 7:2. Dos pares entrando, Génesis 7:8-9. ¿Dónde está la confusión? Génesis 6 da la instrucción general. Génesis 7 da la instrucción específica. 2 de todos los animales, 7 de los animales puros. Clave: función de los animales puros. Los animales puros serían usados para sacrificios, debían preservarse tras el diluvio. Por eso Dios ordena más cantidad, no una contradicción. ¿Es contradicción cuando una instrucción se amplía o cuando se aclara? Conclusión: no hay dos órdenes distintas, hay una orden general y una ampliación posterior. Contradicción número 11. ¿Cuántos jinetes capturó David al derrotar al rey de Soba? Textos. 1700. Segunda de Samuel 8:4. 7000. Primera de Crónicas 18:4. ¿Por qué el número cambia tanto? Aquí entran dos factores históricos clave. Clave 1. Jinetes versus unidades. En hebreo antiguo, un jinete puede representar una unidad de carros completa. Samuel cuenta jinetes individuales. Crónicas cuenta unidades completas. Clave 2. Transmisión numérica. Los números eran copiados a mano, escritos con símbolos,
susceptibles a variaciones. Esto no altera el evento, solo el detalle cuantitativo. Conclusión. El hecho histórico es el mismo. David venció a Soba. El número varía por método de conteo y forma de registrar tropas. ¿Importa más el número exacto o el significado del evento? Hasta ahora hemos visto que muchas contradicciones no desaparecen cuando se ignoran, sino cuando se estudian. Después de analizar estas llamadas contradicciones, algo se vuelve evidente. No todas las diferencias son errores, y no toda incomodidad significa falsedad. Conexión con las contradicciones anteriores. En las primeras contradicciones vimos textos que parecían contradecirse, números que no coincidían, órdenes narradas de forma distinta. Pero al profundizar descubrimos un patrón constante. Mismo evento, distinto enfoque, diferente propósito. Samuel, Crónicas, Reyes y Génesis no compiten entre sí. Se complementan. Lo que realmente está pasando cuando la Biblia dice, Dios incitó, Satanás incitó, fueron tantos, fueron menos, antes, después. La pregunta clave aquí es, ¿leemos la Biblia como un documento muerto o como un texto antiguo que requiere contexto? Conclusión final. La Biblia no se sostiene por números perfectos, cronologías modernas, copias impecables. Se sostiene por su coherencia interna, su mensaje central, su capacidad de confrontarnos. Las preguntas no destruyen la fe madura las atraviesa. ¿Te parecieron contradicciones reales o diferencias de enfoque? ¿Crees que cuestionar debilita la fe o la purifica? Si Dios es verdad, ¿teme ser examinado? En Vertum no dictamos conclusiones. Creemos que la verdad no teme ser investigada. Tú decides qué creer, pero que sea con conocimiento. Hermano, hermana, gracias por tu tiempo y por quedarte hasta el final. Lo que hemos compartido hoy no son conclusiones definitivas. La Biblia es profunda, viva y contiene muchos pasajes que aún pueden y deben ser examinados con respeto y honestidad. Este es solo un primer acercamiento a algunas de las llamadas contradicciones que están sobre la mesa y que quizá abordemos en futuros videos. Si este contenido te aportó algo, te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios. Un like ayuda a que este mensaje llegue a más personas, y si decides seguirnos y activar la campanita, estarás al tanto de nuevos análisis sobre este y otros temas. Gracias de corazón. Que Dios los bendiga en el nombre poderoso de Jesús, que toque sus corazones y los prospere grandemente. Todo esto lo hacemos por amor a nuestro amado Padre que está en los cielos y a ustedes que hacen esto posible.